El centro histórico de la Ciudad de México es solo un montón de ruinas viejas y sucias. No vale la pena ni mirarlo. Todo comenzó con esas palabras. Vanessa, una influencer latina de Los Ángeles con 300.000 seguidores, era el ícono de la juventud. Cada una de sus publicaciones movía la opinión pública, pero los dedos que teclearon esas palabras hirieron, sin saberlo, el orgullo de toda una nación. La Catedral Metropolitana es un edificio acabado, se está hundiendo, sentenció. Esa noche, mientras millones de me gusta inundaban su pantalla, ella aún no lo sabía. No sabía que, dentro de esas piedras antiguas, se escondía una verdad que dejaría al mundo sin aliento. A la mañana siguiente, con la cámara en mano, voló a México. Su único objetivo, ver el centro histórico con sus propios ojos para confirmar su crítica. Pero nunca imaginó que ese viaje, destinado a humillar, se convertiría en un despertar que sacudiría los cimientos de su vida. El rostro lleno de confianza que se reflejaba en la ventanilla del avión estaba a punto de cambiar. En el momento en que sus pies tocaron el zócalo, su mirada comenzó a vacilar en silencio. La gente caminaba en un caos ordenado, el sonido melancólico de los organilleros llenaba el aire y el peso del tiempo emanaba de las piedras de tezontle y cantera. ¿Esto es el centro de una capital?, se preguntó. Era asombro, confusión y algo que no podía nombrar. No era civilización ni diseño como ella lo entendía, fue un encuentro con un orden forjado por el corazón de la gente. El prejuicio dentro de ella se derrumbó sin hacer ruido. Y entonces llegó una noche de revelación. Una belleza que nadie le había contado, irradiando desde el corazón de la ciudad, encendió una luz en su alma. El centro histórico de la Ciudad de México. No es solo arquitectura. Es un lugar que trasciende el tiempo, que nutre a su gente y que transmite orgullo. Estaba equivocada. Esa sola frase movió al mundo. No fue una crítica, sino comprensión, no fue una negación, sino una confesión. Una sola y silenciosa declaración que cruzó fronteras y conmovió corazones. La cultura no es algo para exhibir, es algo para compartir. Y ahora, ella está de nuevo frente a la catedral, sosteniendo su cámara y sonriendo en silencio. Este viaje no es para capturar el pasado. Es para filmar el futuro. Los muros de tezontle se tiñen con la luz del atardecer, y los prejuicios del mundo se disuelven en un solo haz de luz. El silencio habla. La honestidad resuena. Esta es la historia de una mujer que encontró el verdadero México. El sol de la tarde se reflejaba en los cristales de los rascacielos del centro de Los Ángeles, tiñendo la ciudad de un dorado intenso. Entre el bullicio de la metrópoli, una mujer destacaba. Chaqueta blanca, top rosa pálido, un peinado impecable y la postura de quien domina el mundo con un smartphone en la mano. Su nombre era Vanessa. Con 300.000 seguidores, era una influencer de éxito, conocida por sus comentarios afilados y sus críticas mordaces. Hola a todos. Hoy, un episodio especial de mi serie, Duelos de Arquitectura. El tema, el corazón simbólico de México, su centro histórico. No había equipo de producción. Quien sostenía la cámara era su novio, Mike, un talentoso editor de video y el pilar que sostenía el éxito de Vanessa desde las sombras. Estaban en la cima de un moderno edificio, con el horizonte de acero y cristal de Hudson Yards en Nueva York proyectado en una pantalla gigante detrás de ella. La lente de Mike la capturó lentamente. Vanessa esbozó una sonrisa de superioridad. Esto es modernidad, dijo, señalando la pantalla. Miren este diseño futurista, la sensación de espacio, el brillo del cristal y el acero, la última tecnología. Ahora, comparen esto con el centro histórico de la Ciudad de México. ¿Lo conocen? Esa cosa. Un montón de edificios viejos y chuecos de piedra roja. Parece una ruina prehistórica, ¿no creen? Mac movió la cámara ligeramente. Pero he oído que esos edificios tienen mucha historia, Vanessa. ¿Historia? Eso es solo una excusa para el atraso, replicó ella con una risa ligera, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono. Apareció una foto de la Catedral Metropolitana, inclinada, con sus muros de piedra oscura.
Miren esto. Es pesado, oscuro, anticuado. ¿En serio? ¿Una atracción turística? Honestamente, que México se llame a sí mismo un país en desarrollo es una broma. Una ráfaga de viento hizo que el micrófono produjera un leve crujido. Mac permaneció en silencio, observándola a través del visor. Había una sombra de duda en sus ojos. ¿Estás grabando bien? Sí, pero... ¿Pero qué? No sé, Vanessa. Ese lugar es considerado el corazón de México desde hace siglos. Quizás deberíamos investigar un poco más antes de hablar. Otra vez con eso, dijo Vanessa, dándole una palmadita en el hombro. No te preocupes. Solo digo la verdad. Nuestro mundo ha superado a lugares como ese. Es la realidad. La cámara se detuvo y ella revisó la grabación. Mientras Mac observaba su perfil, recordó una imagen de su infancia, una pirámide azteca en un libro de historia, imponente y misteriosa. El eco de su nombre, Tenochtitlán, le había fascinado, y los bocetos que dibujó en su cuaderno todavía permanecían en su mente. Pero no dijo nada. Frente a la Vanessa de hoy, afirmar cualquier cosa positiva sobre el pasado de México se sentía como una traición. El video duraba apenas 3 minutos, pero su contenido era una provocación incendiaria. Comparamos lo mejor de la arquitectura moderna con el centro histórico de CDMX. El resultado, una victoria aplastante para el futuro. En el momento en que presionó publicar, el contador de vistas comenzó a girar frenéticamente. La sección de comentarios se llenó en segundos. Vanessa siempre dice la verdad. México está atascado en el pasado. Bien dicho, Vane. En pocas horas, el video superó las 300.000 vistas y se convirtió en tendencia. Los medios la elogiaron como una voz de la verdad. Sin embargo, en otras redes, comenzaron a aparecer comentarios diferentes. Está insultando a todo un pueblo sin siquiera haber puesto un pie allí. ¿Cómo puedes juzgar algo que no has visto? Si vinieras, entenderías. Vanessa leyó esos comentarios y se burló. Los mexicanos son tan sensibles. Solo estoy diciendo los hechos. Pero en el corazón de Mike, una extraña sensación persistía. ¿Realmente se puede llamar hecho a algo que no has visto con tus propios ojos? Esa pregunta quedó resonando en su pecho y determinaría sus próximas acciones. Al anochecer, mientras las luces de la ciudad se encendían, el teléfono de Vanessa vibró. Un correo de una importante cadena de medios mexicana. La pantalla mostraba una invitación. Le ofrecemos un viaje con todos los gastos pagados a la Ciudad de México para que documente la verdad del centro histórico. Qué interesante, dijo con una sonrisa fría. Voy a ir y les demostraré en su cara lo anticuados que son. Mike tragó saliva. Los ojos de Vanessa brillaban con una luz gélida, casi cruel. Ella no lo sabía, pero ese viaje, esa humillación que planeaba, se convertiría en el mayor giro de su vida, uno que derrumbaría toda su escala de valores. En el instante en que el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una sonrisa de suficiencia se dibujó en el rostro de Vanessa. Oye, no es tan impresionante como pensaba. Más allá de la pista de asfalto gris, se extendía un conjunto de edificios modestos. Para ella, más que la puerta de entrada a una metrópolis vibrante, parecía la entrada a una ciudad demasiado tranquila. Mac no dijo nada, simplemente observó el movimiento ordenado del personal de tierra a través del cristal. Todos se movían con una eficiencia que no era robótica, sino humana. Sin embargo, ese orden le pareció extrañamente orgánico. Todo es tan caótico y funcional al mismo tiempo, comentó. A eso se le llama ser real, no una fantasía de cristal, replicó Vanessa al instante. Pero en su voz, por una fracción de segundo, hubo un matiz de duda. Al abordar el taxi, el interior del auto estaba lleno de vida. Música de cumbia sonando suavemente en la radio, un amuleto colgando del espejo retrovisor. Vanessa sacó su teléfono, suspirando levemente. Puedo usar estas imágenes. Le pondré de título, El colorido caos de México.
Mike sonrió con amargura ante sus palabras. Cuando no tienes malas intenciones, capturas imágenes increíbles. No tengo malas intenciones, solo digo la verdad. El paisaje urbano que fluía por la ventanilla era un mosaico de grises, verdes y colores vibrantes. Las calles, aunque bulliciosas, estaban limpias. Los edificios, una mezcla de épocas y estilos, se alineaban en una armonía extraña. La escena, tan llena de vida, le pareció casi abrumadora. Demasiada perfección es aburrida, pero esto es demasiado de todo, murmuró Vanessa. Mike no respondió, en cambio, señaló un convoy del metro que pasaba a lo lejos. Mira, el metro de aquí. Los vagones naranjas se deslizaron casi sin hacer ruido. Por un instante, sus ojos brillaron. Pero Vanessa no se dio cuenta. Mirando la pantalla de su teléfono, dijo fríamente, el de Los Ángeles es más moderno. Al bajar en la estación Zócalo, una ola de humanidad los recibió. Sin embargo, nadie chocaba con nadie. Miles de personas, turistas y locales, se movían en un flujo constante y silencioso. Alguien dejó caer una botella de plástico y una persona desconocida la recogió y la depositó en un bote de basura. Vanessa, inconscientemente, grabó la escena con su cámara. ¿Qué haces?, preguntó Mike. Nada, solo. Por si acaso. Ella titubeó. Había venido a filmar para criticar, pero por un instante, ese gesto le pareció hermoso. Ya en la plancha del Zócalo, el aire cambió. Mac contuvo la respiración. El suelo de piedra pulida reflejaba la luz del sol y la inmensidad de la plaza se abría ante ellos, flanqueada por el Palacio Nacional y la imponente catedral. Era monumental, eficiente y, sin embargo, cálido. Vanessa se quedó paralizada por un momento. ¿Este es el Zócalo? Su voz era una mezcla de asombro y negación. Al cruzar la plaza, los rayos de sol iluminaban los muros de piedra volcánica. Los pasos de la gente creaban un ritmo constante, como si estuvieran dentro de un reloj gigante. Vanessa, con el teléfono en la mano, dejó de grabar. No sabía por qué. Simplemente sintió que no debía romper ese silencio vibrante. Mike sonrió levemente. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos el guión? Vanessa desvió la mirada. Aún no lo he decidido. Pero luego murmuró para sí misma, quizás no es solo un montón de ruinas. Al salir hacia el corazón de la plaza, el sol del atardecer tiñó la catedral de un color dorado. A contraluz, la sombra de Vanessa se alargó lentamente hasta fundirse con la piedra centenaria de la fachada. En ese momento, algo dentro de ella comenzó a moverse en silencio. El viaje que había comenzado como una misión para criticar, sin que ella lo supiera, estaba empezando a transformarse en un viaje de descubrimiento. Al salir de la estación de metro, la luz cambió. Los rayos del mediodía que se filtraban a través de los soportales del antiguo palacio del ayuntamiento eran de alguna manera suaves. El largo pasillo que conducía al Zócalo, con sus paredes de piedra y su suelo de baldosas desgastadas, creaba un reflejo que hacía que el mundo pareciera silenciosamente ordenado en su caos. Vanessa caminaba por allí, conteniendo la respiración inconscientemente. Es tan ruidoso y tranquilo a la vez. Se sorprendió de sus propias palabras. Había mucha gente, pero nadie gritaba. Simplemente caminaban, con paso firme y resuelto. Mac tenía la lente preparada. Normalmente evitaba las multitudes, pero ahora quería capturar ese flujo. Es increíble. La gente se mueve como un solo organismo. ¿Un organismo? Sí. Como si estuviéramos dentro de un gran corazón que late. Al oírlo, Vanessa se detuvo. Aguzó el oído, el sonido de un organillero, los gritos de los vendedores, el murmullo de 1000 conversaciones, el repique lejano de una campana. Todo se mezclaba para crear una música silenciosa y única. Un orden dentro del desorden visible. Nadie intentaba destacar, pero todos estaban en armonía. Al subir los escalones hacia la plancha principal, el aire cambió.
La luz se hizo más intensa y el viento le acarició la mejilla. Al final de la escalinata, algo rojo y gris se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Contuvo el aliento sin querer. Lo que estaba frente a ella era un muro colosal. No, no un muro. Un edificio. La Catedral Metropolitana. La majestuosa fachada de tezontle rojo y cantera blanca se erigía imponente. No se hundía contra el cielo, sino que lo realzaba con su presencia. Max susurró, ¿este es el edificio, viejo y chueco, del que hablabas? Vanessa no pudo responder. Se quedó sin palabras. La luz se deslizaba lentamente por la pared, iluminando las curvas de los marcos de las ventanas. Cada adorno era delicado, como una obra de arte. Había marcas del tiempo, pero no estaba en ruinas. Al contrario, su antigüedad completaba su belleza. La mano de Mac que sostenía la cámara temblaba. En sus ojos había un brillo infantil. Increíble. Parece una catedral europea. Sí, europea. Pero diferente. No es ostentosa, es serena. Como si contuviera el tiempo. Vanessa, en silencio, comenzó a caminar lentamente. Se detuvo frente a la fachada y levantó la vista. Meike capturó esa imagen. La Vanessa que veía a través del visor era más serena que en cualquier otro video. No era la mirada de una crítica, sino la de alguien que contempla. Esto no se parece en nada a las fotos. Las palabras que finalmente pronunció fueron tan suaves que casi se las llevó el viento. La catedral que había visto en su teléfono era solo un edificio de piedra. Pero la que tenía delante estaba viva. Respiraba, le hablaba. Mike sonrió. Al final, fue una buena idea venir, ¿verdad? Todavía no lo sé. Aunque lo dijo, la voz de Vanessa era más suave de lo habitual. Su mirada se detuvo en las torres del campanario. Las curvas de las cúpulas, el reloj central, los bordes metálicos que enmarcaban el techo. Todo estaba en orden. Pero era un orden que no se sentía artificial, sino que transmitía el calor de la mano humana. Oye, cada uno de esos detalles es diferente. Mike señaló. Efectivamente, los adornos de las ventanas variaban sutilmente. No se podía encontrar dos formas idénticas. Esto debe ser hecho a mano. ¿A mano? Sí. Es un edificio de hace siglos. La palabra siglos resonó pesadamente en el interior de Vanessa. ¿Qué edificio de su país seguiría en pie, con esa misma dignidad, dentro de 100 años? Aquí no había luces llamativas ni tecnología de punta, sino el tiempo mismo. De repente, Vanessa sacó su teléfono. En la pantalla se veía su yo del pasado, sonriendo frente a un rascacielos de Los Ángeles, diciendo que México estaba atrasado. ¿Qué pensaría la Vanessa de ahora si viera ese video? Oye, Vanessa. La voz de Mike sonó suave. ¿Qué harás con este video? ¿Cómo que qué haré? Pues. ¿Cómo lo filmarás? Tal y como es. Tal y como lo estamos viendo ahora mismo. Ante sus palabras, Mac asintió en silencio. El objetivo volvió a enfocar la piedra roja. El sonido del obturador se disolvió en el viento. El sol comenzó a inclinarse lentamente, y la sombra del edificio se alargó. En la punta de esa sombra, un encuentro los esperaba, aunque ellos aún no lo sabían. Se sentaron en una banca en el zócalo, y a lo lejos se oyó el sonido de la vida de la ciudad. No era un estruendo ni algo intimidante, solo el murmullo de una metrópoli que se movía con suavidad. El aire en el zócalo, a pesar de la multitud, era sorprendentemente tranquilo. El flujo de gente era constante, pero el movimiento nunca se interrumpía. Vanessa miraba el vaso de papel que tenía en las manos. El vapor que salía del café con leche se balanceaba lentamente. El aroma era suave, con un dulzor a azúcar quemado que le llegaba a la nariz. Normalmente, estaría buscando el ángulo perfecto para una foto instagrameable, pero ahora, hasta eso le parecía una molestia. ¿No vas a grabar eso?, preguntó Mike. Vanessa negó con la cabeza.
Siento que si lo grabo, se romperá. ¿Romperse? Sí. La sensación que tengo al verlo con mis propios ojos. Siento que desaparecerá si lo convierto en una foto. Se sorprendió a sí misma al decir eso. Nunca pensó que tales palabras saldrían de su boca. Ella, que había ganado popularidad a base de grabar, por primera vez eligió una razón para no hacerlo. Meike no se rió, solo asintió en silencio. Por fin lo dices. Siempre has fingido entenderlo todo, ¿no? Sobre México, su historia, su cultura. Creías que lo que leías en internet era lo mismo que verlo. Vanessa bajó la mirada. No encontraba palabras para rebatir. Sintió como algo en su interior se desmoronaba lentamente. Pero, ¿sabes qué? Yo también era así, dijo Mac con una sonrisa. Quería que Estados Unidos siempre ganara, que fuera el mejor. Pero ahora, aquí, de pie, siento que no se trata de ganar o perder. Esas palabras se hundieron silenciosamente en su corazón. Ganar o perder. Eso era lo que Vanessa siempre había buscado en las redes sociales. El número de seguidores, las vistas, los comentarios. Creía que estar por encima en cifras era tener la razón. Pero ahora, la catedral que tenía delante hablaba con una elocuencia que superaba cualquier número, afirmando su sólida existencia. Suspiró levemente. Oye, yo. Sí. Pensaba que la palabra, viejo, era un insulto. Pero quizás no lo es. Viejo, significa que alguien lo ha protegido. Mac levantó la vista, sorprendido, y luego sonrió lentamente. Exacto. Y proteger no es lo contrario de evolucionar. Esas palabras calaron hondo en Vanessa. Se hizo un breve silencio. Un anuncio de la estación de metro cercana se escuchó a lo lejos, mientras la vida seguía su curso. Nadie gritaba, nadie corría. Y, sin embargo, todo avanzaba. Como si todo el zócalo fuera un gran ser vivo. Mike. Sí. Voy a volver a mirar esa piedra roja. Quiero verla de cerca. Vanessa se levantó. Mike la siguió, cámara en mano. La luz de la tarde entraba, tiñendo el aire de un polvo dorado. La luz se reflejó en su cabello, dándole un suave brillo. Su espalda ya no era la de una crítica. Era la espalda de alguien que busca confirmar, de alguien que busca ver. Al salir a la plaza, el cielo se había teñido de un rojo carmesí. El rojo del tezontle y el rojo del cielo se fusionaron, como si el mundo estuviera respirando en silencio. Trazó la pared de piedra con la mano. Estaba fría, pero a la vez tenía una extraña calidez. Sintió como si tocara 100 años de tiempo con la punta de sus dedos. Viejo. Seguramente significa vivo. Su susurro se perdió en el viento, pero Mac lo escuchó claramente. Algo dentro de ella estaba cambiando de verdad. El lugar que había venido a menospreciar se estaba convirtiendo en un lugar al que admirar. Y el atardecer sobre el zócalo observaba en silencio ese tranquilo momento de transformación. Al atardecer, el rojo del centro histórico comenzó a fundirse en el azul oscuro de la noche, y las luces de los edificios se encendieron lentamente. Vanessa y Mac estaban sentados en un café con vistas a la plaza. Ella, que hasta hace un momento estaba absorta en la filmación, ahora sostenía en silencio una taza con ambas manos. Oye, no me canso de mirar este lugar, dijo Mac en voz baja. Vanessa no asintió, solo sonrió. El silencio era más reconfortante que las palabras en ese momento. De repente, una voz suave se escuchó desde la mesa de al lado. Era un español tranquilo y educado. Al girarse, vieron a un hombre mayor sonriendo. Camisa blanca, saco azul marino. En su solapa, un pequeño pin de arquitecto. ¿Son turistas?, preguntó. Vanessa respondió, sí, algo así. El hombre mantuvo su sonrisa. Mucho gusto. Soy Roberto, un arquitecto. Viajo por mi propio país redescubriendo su arquitectura. La palabra arquitectura hizo que Vanessa se inclinara un poco.
¿Ve los edificios como arquitectura? Don Roberto asintió. Por supuesto. Un edificio histórico no es solo un lugar de paso. Es el espíritu de un país hecho forma. Vanessa contuvo el aliento por un momento ante sus palabras. Espíritu. Esa palabra resonó silenciosamente en lo profundo de su pecho. Don Roberto comenzó a hablar lentamente. Esta catedral se empezó a construir en el siglo XVI, sobre los restos del Templo Mayor de los aztecas. La diseñaron arquitectos españoles, pero la construyeron manos indígenas. Ellos aprendieron el barroco, pero le infundieron su propia alma. Mac abrió los ojos con asombro. Por eso se siente tan único. Exacto. No fue una imitación. Fusionaron la grandiosidad europea con la sensibilidad mexicana, con el corazón. Corazón. Vanessa reaccionó a esa palabra. En su cultura, la palabra existía, pero nunca había pensado que se pudiera infundir en un edificio. Don Roberto continuó, entrecerrando los ojos. Los constructores decían, la casa de Dios debe tener la dignidad del cielo y la calidez de la tierra. Esa es la filosofía de diseño de este lugar. Vanessa sintió un nudo en la garganta. Dignidad y calidez. Parecían opuestos, pero sin duda coexistían. La catedral era la encarnación de esas palabras. Ellos consideraban las calzadas de la antigua ciudad como las venas del país. Por eso construyeron esta catedral y este palacio como su corazón. La voz de don Roberto se volvió un poco más grave. Pero este corazón ha estado a punto de dejar de latir muchas veces. El hundimiento constante, los incendios. Y, sobre todo, los terremotos. Mientras escuchaba esas palabras, Vanessa recordó los muros de Tezontle que había visto durante el día. Las grietas, las zonas ligeramente ennegrecidas. No eran simple deterioro, eran las cicatrices de la supervivencia. Los mexicanos nunca demolieron este lugar. Reforzaron lo que se rompía. No lo repintaron para ocultar las heridas, sino que las grabaron como memoria. Esa es la parte más hermosa de estos edificios. Los ojos de don Roberto eran directos y amables. Vanessa se dio cuenta de que en sus palabras no había exageración ni drama. Solo una pasión tranquila por transmitir lo que había visto. En esa actitud, vio un reflejo de sí misma. Yo me reí de este lugar por ser viejo, confesó, las palabras saliendo de su boca casi sin querer. Don Roberto no se sorprendió, solo asintió suavemente. Ser viejo significa haber sido protegido durante mucho tiempo. Es un regalo para nosotros, los que vivimos en el presente. Vanessa sintió un nudo en la garganta. La dura coraza que tenía en el pecho comenzó a disolverse. Sacó su teléfono y anotó en silencio el nombre del arquitecto que le había contado la historia, Manuel Tolsá. Quería asegurarse de no olvidar nunca ese nombre. A través de la ventana del café, se veía la iluminación de los edificios. Los muros de Tezontle y cantera, bañados en luz dorada, brillaban como si flotaran en el cielo nocturno. Mac apretó el obturador. El sonido resonó en el silencioso local. Don Roberto sonrió. Guarde ese momento. Quizás dentro de 100 años, alguien más estará mirando este mismo lugar. Esas palabras le calentaron el corazón a Vanessa. El pasado y el presente, un país y otro, una persona y otra, todo se unía en el tiempo que fluía en ese lugar. En silencio, lo sintió con certeza. Al salir, el viento se había vuelto un poco más frío. La iluminación del zócalo envolvía suavemente la noche de la ciudad. Vanessa susurró, esto no es un edificio. Es una historia. Mac bajó la cámara y la miró. Esa frase podría ser el título del video. Vanessa sonrió. Era una sonrisa completamente diferente a la del día. No estaba iluminada por el fuego de la crítica, sino por la luz de la comprensión. La noche en el zócalo tenía un rostro completamente diferente al del día. El Tezontle, bañado en una luz dorada, parecía respirar lentamente.
El viento era suave y el bullicio de la ciudad se escuchaba como un murmullo lejano. En ese silencio, Vanessa volvió a tocar suavemente el muro del Palacio Nacional con su propia mano. Era frío, pero en su interior había una calidez inconfundible. No era solo material de construcción. Era la piel de la memoria, que albergaba siglos de tiempo. Don Roberto dijo que este lugar estuvo a punto de ser destruido muchas veces. La voz de Mac resonó en silencio. Vanessa asintió y, con la mano aún en la pared, respondió en voz baja, ¿por qué no lo demolieron? A esa pregunta, don Roberto, que se había acercado a ellos por detrás como si hubiera viajado en el tiempo, respondió con su voz serena. Destruir siempre es fácil. Pero se necesita valor para volver a amar lo que se ha roto. Vanessa levantó la vista al oír su voz. Los ojos de don Roberto miraban el edificio, y comenzó a hablar como si recordara un pasado lejano. En 1985, el gran sismo. La Ciudad de México se derrumbó en un instante. El centro histórico no fue una excepción. Los techos cayeron, las paredes se agrietaron, los campanarios se inclinaron. Pero, aún así, los mexicanos no se rindieron con este lugar. Dijeron, vamos a levantar de nuevo el rostro de nuestro país. Su voz se fundió en la quietud de la noche. Y lo mismo ocurrió en 2017. Muchos edificios modernos, de vidrio y acero, colapsaron. Pero estos viejos muros, aunque heridos, resistieron. Y la gente, de entre los escombros de sus propias vidas, vino a apuntalar estas paredes. A abrazarlas. El corazón de Vanessa se encogió. Se imaginó a la gente después del desastre. El temblor de sus manos mientras recogían las piedras quemadas para volver a apilarlas. No, demoler porque está viejo, sino, preservar porque está herido. Esa se convirtió en la filosofía de este lugar. Con las palabras de don Roberto, la idea de vejez y deterioro en la mente de Vanessa se derrumbó por completo. Al mismo tiempo, algo cálido llenó su pecho. Era más que respeto, era una comprensión silenciosa y profunda. Don Roberto, ¿por qué se siente tan atraído por este lugar?, preguntó Vanessa. Él guardó silencio por un momento, como si buscara las palabras. Me gusta la forma del esfuerzo que dejaron los antepasados. Incluso si fueron artesanos desconocidos, aquí queda la prueba de que hubo gente que se enorgullecía de su trabajo. Creo que esa es la belleza de la arquitectura. Esas palabras resonaron como si el propio centro histórico estuviera hablando. Cada ladrillo de tezontle contenía una historia de manos humanas y tiempo. Solo aquellos que podían sentirlo podían encontrar la verdadera belleza de este lugar. Vanessa sonrió levemente. Creía que estaba viendo, pero en realidad no veía nada. Das cuenta es el primer paso para ver. En el momento en que don Roberto dijo eso, una brisa suave sopló en el corazón de Vanessa. Mike estaba grabando. A través del visor, los dos parecían personas de épocas diferentes compartiendo un mismo recuerdo. Después, los tres salieron de la plaza. El viento nocturno les acarició las mejillas y la iluminación hacía temblar las hojas de los árboles. Aunque se oía el ruido de los coches a lo lejos, extrañamente no era ruidoso. El espacio frente al Palacio Nacional estaba envuelto en una fuerza silenciosa. Don Roberto se despidió. Señorita Vanessa, los edificios, como las personas, maduran. De jóvenes son llamativos, con los años, se vuelven profundos. Por eso, este lugar es más hermoso ahora que nunca. En el momento en que escuchó esas palabras, los ojos de Vanessa se llenaron de calor. Meike también asintió sin decir nada. Las luces del zócalo se difuminaban en el cielo nocturno. Parecían luces que conectaban el pasado con el presente. Y esa luz permaneció encendida en silencio en los corazones de los dos. Después de despedirse de don Roberto, el viento frente a la catedral se sentía un poco más frío. Las luces de la ciudad se reflejaban en el asfalto y los edificios de oficinas del centro brillaban silenciosamente bajo el cielo nocturno. El flujo de gente era incesante, pero nadie chocaba. Era como si todos estuvieran conectados por un hilo invisible. Vanessa y Mac caminaban por una pequeña calle con la catedral a sus espaldas.
Las voces de los transeúntes eran bajas y las risas, discretas. La palabra que mejor describía la ciudad no era bulliciosa, sino serena. El aire aquí es diferente, ¿verdad?, murmuró Mac. Vanessa asintió. Sí. Nadie compite. Pero todos están presentes. Al decir esas palabras, Vanessa se sobresaltó. En su mente aparecieron los comentarios de sus antiguos posts. México está atrasado, es ineficiente, es aburrido. Ella misma había usado palabras similares muchas veces. Pero ahora, de pie en ese silencio, sentía por primera vez algo que estaba más allá de la eficiencia. Al volver a la plaza, vieron a un barrendero trabajando. Sus movimientos con la escoba eran precisos, y al final de cada barrido había una pausa de 1 segundo. En esa pausa había respiración, había respeto. Mira a ese hombre, la voz de Vanessa se suavizó. El barrendero, al terminar su trabajo, hizo una pequeña reverencia a los transeúntes. La mayoría pasaba sin darse cuenta. Aún así, él sonreía. Lo hace aunque nadie lo vea. Sí. No es porque alguien lo esté mirando, la voz de Mac resonó con calma. Es su saludo a la gente que usa este lugar. Vanessa observó su espalda por un momento. No había ninguna pretensión, pero sí una belleza innegable. No era un diseño llamativo ni una presentación espectacular. Era la forma misma de la consideración. De repente, vio el reloj de la catedral. Las manecillas marcaban la hora con precisión, respirando al unísono con el ritmo de la ciudad. Oye, Mike. Sí. Siento que en este lugar, no es el tiempo el que mueve a la gente, sino la gente la que mueve el tiempo. Mac entrecerró los ojos ante esas palabras y asintió. Quizás eso es la cultura. Vanessa se sentó lentamente en un banco y cerró los ojos. Al aguzar el oído, escuchó el sonido lejano del tráfico. Pasos que no se superponían, anuncios breves, risas contenidas. Todo se mezclaba para crear una extraña armonía. Cultura. No eran las palabras de los libros o los artículos. Estaba viva en este aire. No era algo que alguien creó, sino algo que alguien ha continuado. Tengo un poco de miedo, murmuró Vanessa. ¿De qué? De haber menospreciado algo tan amable sin saberlo. Mac negó lentamente con la cabeza. No saber no es malo. El problema es cuando dejas de querer ver. Su voz era serena, casi como una oración. La luz de las cúpulas iluminaba sus rostros. No era una luz blanca, sino de un color cálido. Vanessa miró esa luz y sonrió. Esto no es iluminación, ¿verdad? Si dijera que es la luz del corazón, ¿te reirías? Mike le devolvió una pequeña sonrisa. No me reiría. Yo también pensé lo mismo. Los dos guardaron silencio por un momento, pero no fue un silencio incómodo. Al contrario, comunicaba mucho más que las palabras. Lo que había en ese silencio era comprensión, respeto y una sensación de paz. Un silencio que no estaba para negar a nadie, sino simplemente para sentir. Esa noche, una convicción nació en Vanessa. La cultura no es algo que se cuenta, sino algo que se acumula. Y México era un país que lo había seguido haciendo en silencio. La noche había caído por completo sobre el centro de la ciudad, tiñéndolo de oro, y el rojo del tezontle del Palacio Nacional absorbía esa luz en silencio, con una especie de orgullo. Si durante el día parecía imponente, ahora el palacio parecía irradiar el tiempo mismo. Vanessa estaba de pie frente a él, simplemente mirando hacia arriba. La gente tomaba fotos y las risas resonaban, pero más allá de ese bullicio, su corazón estaba en calma. Oye, Mike, parece un sueño. Sí. Es real, pero no se siente real. Mac la miró a través de la lente y apretó lentamente el obturador. El perfil de Vanessa en la pantalla LCD de la cámara era completamente diferente al de la mañana. No había ironía ni actuación. En sus ojos habitaba un respeto innegable. El viento sopló. La luz se deslizó entre las piedras iluminadas,
y la sombra de los marcos de las ventanas bailó sobre el pavimento. Vanessa siguió esa sombra con la mirada y abrió la boca como si buscara las palabras. Lo viejo. Puede ser tan hermoso. Mike sonrió ante esas palabras. Cuando ella usaba la palabra hermoso, siempre había un propósito. Atraer seguidores, aumentar las vistas o juzgar desde arriba. Pero ahora, en su voz no había ningún adorno. Vanessa. Sí. Este paisaje. Si lo convertimos en video, probablemente no se transmitirá la sensación. Sí. La cámara no puede capturar el olor ni el aire. Los dos guardaron silencio por un momento. La luz de los edificios iluminaba las cúpulas de la catedral, y esa luz se difuminaba en el cielo nocturno. Rojo y dorado, como si hubieran entrado en un cuadro. Vanessa se llevó la mano al pecho. Sintió que los latidos de su corazón se sincronizaban con el ritmo de la ciudad. El sonido del tráfico, los pasos, el viento, todo vivía al mismo compás, componiendo la Sinfonía de México. Creo que ahora por fin lo entiendo. ¿Qué cosa? El silencio de México no significa que no haya nada. Hay muchos sonidos, pero todos están en armonía. La gente, los edificios, el tiempo. Mientras escuchaba esas palabras, Mac la observó a través del visor. Partículas de luz caían sobre las puntas de su cabello, temblando como si envolvieran su silueta. En ese momento, Mac tuvo la certeza. Lo que ella estaba viendo ahora no era un edificio, sino el interior de su propio corazón. Oye. Sí. Creo que este lugar no era el destino de nuestro viaje. Es el punto de partida. Los ojos de Vanessa temblaron ante esas palabras. Algo estalló en lo profundo de su pecho. El tezontle, que debería serle familiar, se empañó tras un velo de lágrimas. ¿Por qué es tan hermoso? Su voz tembló. Era una voz real, que nunca había mostrado frente a la cámara. Mac no dijo nada, solo le puso suavemente la mano en el hombro. El viento sopló, acariciando sus cabellos. Las luces en cada una de las ventanas del palacio parecían bendecir ese momento. Esta luz. Probablemente es la luz del esfuerzo de alguien, ¿verdad?, susurró Vanessa mientras se secaba las lágrimas. De la gente que limpió, que reparó, que conectó todo esto en un lugar donde nadie los veía. Mike asintió. Sí. Y probablemente esa sea la verdadera fuerza de un país. Un nuevo silencio se instaló entre ellos, pero ya no era solitario. Una comprensión que trascendía las palabras fluía silenciosamente. Vanessa cerró los ojos. Sintió que escuchaba el sonido de algo cambiando dentro de ella. Era un sonido ligero. El sonido de pesados prejuicios derrumbándose y nuevos valores brotando. La cúpula del palacio brillaba como el latido de un corazón. Una lágrima que rodó por la mejilla de Vanessa reflejó esa luz y brilló. Esa noche, el significado de la palabra México cambió silenciosa y eternamente dentro de ella. Al regresar a Los Ángeles, el aire del aeropuerto se sentía más pesado de lo habitual. La misma temperatura, pero el fondo de su pecho estaba frío. Vanessa cruzó la puerta de llegada y se detuvo, con su equipaje en la mano. Sentía que había dejado algo atrás. No era su billetera ni su equipaje, sino una parte de su forma de pensar. La ciudad que se veía desde la ventanilla del taxi era tan deslumbrante y ajetreada como siempre. Los neons le herían los ojos. Gente cruzando la calle sin respetar el semáforo, coches tocando el claxon. El ajetreo se convertía en un ruido que la asaltaba. Hemos vuelto, murmuró Mike. Vanessa sonrió levemente. Sí. Pero se siente como otro país. De vuelta en su apartamento, el equipo de filmación seguía desordenado. Se sentó en la silla frente al monitor y reprodujo, uno por uno, los videos que habían grabado en la Ciudad de México. El primer video era del moderno edificio en Los Ángeles. Su propio rostro, hablando con confianza sobre la estética futurista. El tono de su voz, el ángulo de su sonrisa, el rostro de una influencer perfecta.
Pero ahora, su expresión al mirar ese video era la de alguien que ha perdido algo, silenciosa. El siguiente video, la plancha del Zócalo. La gente moviéndose en un orden caótico. Los anuncios del metro. Y el tezontle teñido por el atardecer. Se podía oír el latido de su propio corazón sin necesidad de subir el volumen. Pongamos este video al principio, dijo Mac desde atrás. ¿Pero la historia no quedaría al revés? Está bien que esté al revés. Porque nosotros lo vimos todo al revés. Vanessa detuvo la reproducción ante esas palabras. Era cierto. Habían ido diciendo que iban a revelar la verdad, pero desde el principio ya habían decidido la respuesta. Solo habían visto el centro histórico desde un ángulo de superioridad. Respiró hondo y abrió el software de edición en el monitor. Escribió un nuevo título: Quiero que veas el verdadero corazón de México. En el momento en que vio esas letras, sintió un ligero dolor en el pecho. Pero no era un dolor de arrepentimiento. Era un dolor cálido, como si estuviera recuperando algo. La edición del video duró toda la noche. Mientras Los Ángeles dormía, solo la habitación de Vanessa estaba llena de una luz suave. Mientras grababa su voz, narraba de una manera diferente a como lo había hecho antes. Pensaba que el centro histórico era viejo. Pero aprendí que en la palabra viejo se esconde en realidad un tiempo protegido. La música fluía suavemente y, en el video, los muros de tezontle estaban envueltos en la luz de la noche. La cámara se movía como si acariciara sus grietas, y se superponían imágenes de las manos de los artesanos y el rostro sonriente del barrendero. Mike, mirando el monitor, dijo: Vanessa, esto es muy silencioso, pero se transmite perfectamente. ¿Está bien que sea silencioso? Sí. Creo que llega precisamente porque es silencioso. Cuando terminaron de editar, el cielo del este comenzaba a clarear. Afuera de la ventana, un pájaro cantó como si anunciara la mañana. Al oír su voz, Vanessa sonrió levemente. Quiero volver a la Ciudad de México. ¿Qué vas a grabar la próxima vez? Gente, quizás. ¿Gente? Sí. La gente que construyó los edificios, la gente que los protegió, la gente que simplemente pasa por allí. Todos ellos. En ese momento, Max se dio cuenta. Ella ya no era una crítica. Había renacido como una cronista. Presionó el botón de subir video. El cursor se movió en silencio y el sonido del clic cortó el aire de la habitación. El título que apareció en el monitor: Redescubrimiento, lo que me enseñó el centro histórico que creía anticuado. Vanessa exhaló profundamente y, como si hablara a alguien desconocido al otro lado de la pantalla, susurró en su corazón: espero que este silencio también te llegue. Al apagar la luz de la habitación, el tezontle del centro histórico en el monitor brillaba suavemente, como si esperara el amanecer. A la mañana siguiente de la publicación del video, la ciudad de Los Ángeles despertó como de costumbre. La gente caminaba a toda prisa, mirando sus teléfonos inteligentes, y la música de los cafés fluía por las calles. Pero solo la habitación de Vanessa estaba envuelta en silencio. Frente a la pantalla, Vanessa no podía moverse, con una taza de café en la mano. Todavía nadie lo ha visto, ¿verdad? Mike, a su lado, sonrió. Por ahora. Pero seguro que pronto lo verán. El número de reproducciones aumentaba de uno en uno. 10, 23, 57. El primer comentario apareció 3 minutos después de la publicación. ¿En serio? ¿Vanessa reconoce el valor del centro histórico? La edición es demasiado hermosa. Me hace llorar. Esto no es un video de turismo, es un documental. Al instante siguiente, el flujo de números se volvió imparable. El sonido de las notificaciones sonaba continuamente y los comentarios llenaban la pantalla. ¡Qué valiente! Es la primera vez que veo una disculpa así. Las palabras de alguien que ha visto la verdad resuenan tanto, aunque sean tan silenciosas. Vanessa miró la pantalla en silencio. En lo profundo de su corazón, algo cálido se deshacía.
Siempre había visto las reacciones solo como números, pero ahora, cada una de las palabras aparecía como una persona. Oye, esto. Sí. No hay nadie enojado. Mike sonrió levemente. Hablar con honestidad llega muy lejos, ¿verdad? Las reproducciones superaron el 500.000 en un día. Un sitio de noticias tituló, Influencer estadounidense reevalúa el Centro Histórico de México, y en los comentarios, en lugar de controversia, había palabras de agradecimiento. La que tenía prejuicios era yo. Me hizo pensar en el significado de la palabra, viejo. Quiero ir a México y ver ese lugar. Las notificaciones no pararon ni de noche. También llegó un mensaje de don Roberto. Una breve frase en español. Gracias por contar su historia con honestidad. Al ver esa frase, los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas. El tezontle de la Ciudad de México vino a su mente. La catedral, envuelta en luz esa noche. El silencio que sintió se había transmitido al mundo. Mike, a su lado, bebía café en silencio. En su perfil, se superponía la luz nocturna del zócalo. Vanessa murmuró de repente, ¿sabes? Siempre tuve miedo. ¿De qué? De decir, estaba equivocada. Pensaba que decirlo era perder. ¿Y ahora? Ahora me alegro de haberlo dicho. En su voz había fuerza. Una determinación silenciosa pero segura se filtraba. Agarró al ratón y comenzó a escribir una respuesta en la sección de comentarios. Gracias por verlo. Fueron los mexicanos quienes me enseñaron el verdadero corazón de su ciudad. El dedo que presionó el botón de enviar tembló ligeramente. Pero ese temblor ya no era de miedo. Afuera, la lluvia comenzó a caer. Las luces de los edificios de Los Ángeles se empañaban y corrían por el cristal. Vanessa, mirando esa escena, sonrió levemente. ¿La lluvia en la Ciudad de México será así? Mike respondió, probablemente una lluvia silenciosa y amable. Vanessa asintió ante esas palabras. Oye, Mike. Sí. La próxima vez quiero grabar sobre el silencio. ¿El silencio? Sí. Porque aprendí que hay cosas que se transmiten sin necesidad de alzar la voz. En el monitor, el número de reproducciones seguía aumentando lentamente. Pero los ojos de Vanessa ya no estaban allí. Lo que ella miraba era más allá, el corazón de alguien al otro lado de la pantalla. Esa noche, el video del centro histórico cruzó el océano y se compartió en las redes sociales de todo el mundo. Se le llamó la confesión silenciosa y los comentarios traducidos se desbordaron. En todos los idiomas había una palabra en común. Gracias. Vanessa, mirando la luz del monitor, sintió que algo dentro de ella se había completado. Era un éxito que no se podía medir con números. Una semana después de la publicación, el video del centro histórico ya no era solo un video. Se había compartido no solo en Estados Unidos y México, sino también en Francia, Taiwán, India, en las redes sociales de todo el mundo, y se le habían añadido subtítulos en varios idiomas. Un video que narraba en silencio era algo raro en cualquier país. Nadie gritaba, nadie imponía, solo observaba y sentía. Ese estilo conmovió silenciosamente los corazones de muchas personas. En la sección de comentarios de YouTube, se alineaban palabras que cruzaban fronteras. No sabía que la arquitectura mexicana era tan profunda. Quiero preservar los edificios históricos de mi país de esta manera. Lloré en el momento en que su expresión cambió. Vanessa leía cada uno de ellos con atención. Alguien estaba traduciendo sus palabras y poniendo subtítulos. Alguien estaba usando el video en una clase. Y alguien escribía que quería ir a México. Oye, mira esto, Mike le mostró su teléfono. En él se veía un video publicado por un estudiante universitario mexicano. Quiero que el centro histórico sea mi tema de investigación. La expresión del joven de la Facultad de Arquitectura estaba llena de pasión. Esta persona, Vanessa, se quedó sin palabras de la sorpresa. Era un estudiante que una vez, en una entrevista, le había dicho que era su seguidor.
Estoy investigando la estructura del Palacio Nacional. No me atrae su belleza exterior, sino la filosofía de diseño pensada para las personas que lo usan. Un calor se extendió lentamente por el pecho de Vanessa. Una sola palabra se había convertido en el detonante para alguien. Era una cadena silenciosa, como una pequeña llama que se enciende en el interior de una persona, que no se puede medir por el número de vistas o comentarios. Mike, mientras desplazaba la pantalla, dijo, una revista francesa lo ha destacado. La emoción dentro de la arquitectura. Emoción, murmuró Vanessa lentamente. El momento que sintió en el zócalo, esa sensación que no podía explicar con palabras, el temblor en lo profundo de su pecho. Se dio cuenta de que ese era el lenguaje común que conectaba a las personas y las culturas. Abrió el software de edición y creó un nuevo proyecto. En la barra de título, escribió, Arquitectura que se siente. ¿Dónde vas a grabar esta vez?, preguntó Mike. Vanessa pensó un poco y respondió, de nuevo en el centro histórico. Pero esta vez, centrándome en la gente. Quiero saber cómo ven este lugar las personas que están allí. En su voz no había vacilación. Entender el centro histórico ya no era el objetivo. Compartirlo se había convertido en su nueva meta. Por la noche, la luz del portátil iluminaba la habitación. Vanessa escribía en silencio. La narración del próximo video. Reescribió la primera frase una y otra vez. Y finalmente, detuvo el bolígrafo. La cultura no es algo para mostrar, sino para compartir. Mientras miraba esas palabras, recordó las cúpulas de la catedral. La luz de sus vitrales, la gente que iba y venía, brillando tan silenciosamente que nadie se daba cuenta. Vanessa cerró la pantalla y respiró hondo. En el silencio, le pareció oír el sonido de un tren a lo lejos. No era un sonido de su ciudad, pero por alguna razón, resonó con nostalgia en lo profundo de su corazón. La cultura es como la música, ¿sabes? ¿Qué quieres decir? La misma melodía, pero la forma de sentirla es diferente según el país. Pero lo que conmueve el corazón es lo mismo. Mike asintió. Sí. Por eso nosotros también debemos seguir tocando. Se miraron y sonrieron. Afuera de la ventana, la luz de antes del amanecer. Ese azul pálido, como la luz de la mañana que cae sobre los techos de la Ciudad de México, envolvía silenciosamente el mundo. El viento primaveral acariciaba los techos del centro histórico. Un año después, de vuelta en el corazón de la ciudad. Los muros de tezontle y cantera seguían siendo cálidos y el aire que los envolvía era de alguna manera suave. Vanessa se detuvo frente a la catedral. Hemos vuelto, la voz de Mac resonó en silencio. Ella asintió levemente. Sí. Pero esta vez no es para grabar. Tenía una cámara en la mano, pero la tapa del objetivo no estaba quitada. No era una herramienta para grabar, sino una pequeña promesa para observar. En la plaza, se reunían turistas y se oían idiomas extranjeros por todas partes. Entre ellos, también se mezclaba el español de México. Aquí está, la famosa catedral. Es igual que en las fotos. Al oír la entonación familiar, Vanessa se giró instintivamente. Una pareja joven se reía mientras levantaba su teléfono inteligente. Como ellos mismos en el pasado. Mike sonrió levemente. Es una sensación extraña solo con verlos, ¿verdad? Sí. Nosotros también éramos así. Pero es diferente. Tú ya no eres solo alguien que mira. Vanessa sonrió. Era la sonrisa serena y orgullosa que había mostrado por primera vez en México. Al entrar en la catedral, la misma cúpula los recibió. La decoración del techo, la luz de los vitrales, todo seguía igual. Pero la forma en que resonaba en su corazón era diferente. Paso a paso, sus pasos resonaban como si conectaran el pasado con el presente. Mirando hacia el techo, susurró, este lugar nunca se detiene, ¿verdad? Sí. Lo protegen para poder seguir avanzando. Vanessa cerró los ojos ante las palabras de Mike. En su interior, revivió la voz de su yo pasado.
Anticuado, obsoleto, no vale la pena verlo. Esas palabras frías ya no tenían ningún significado. Al contrario, todo ello realzaba la nobleza de este lugar. Se paró en el centro, bajo la cúpula, y levantó suavemente la cámara. El sonido del obturador resonó en silencio. Un destello de luz como si encerrara la eternidad. ¿Qué has fotografiado?, preguntó Mike. Vanessa pensó un poco y respondió, el futuro. Mike sonrió sorprendido. ¿El futuro? Sí. El futuro en el que este lugar seguirá existiendo. Alguien se citará aquí, alguien partirá de nuevo. Creo que seguirá respirando así para siempre. En ese momento, la luz entró por un vitral del techo. El sol de primavera los envolvió como una bendición. Vanessa, con los ojos ligeramente llorosos, sacó un pequeño papel de su bolsillo. En él estaba escrita la nota de antaño. La cultura no es algo para mostrar, sino para compartir. Miró el papel y lo dobló en silencio. No me equivoqué con estas palabras, ¿verdad? No. Al contrario, son las palabras del principio. Al salir de la catedral, el viento de la ciudad les acarició las mejillas. Un pétalo de jacaranda, arrastrado por el viento, cayó sobre el hombro de Vanessa. Lo recogió suavemente con la punta de los dedos y sonrió. Oye, Mike. La próxima vez quiero grabar a la gente que protege. ¿La gente que protege? Sí. La gente que limpia este lugar, la gente que da información. La gente que no destaca, pero que es la más hermosa. Mike asintió ante esas palabras y miró a través del visor. En la lente, las partículas de luz brillaban. Ya no era un sujeto. Era el tiempo vivo mismo. El reloj de la catedral dio las 3 de la tarde. El sonido impregnó sus corazones. El mismo sonido de hace 100 años. Y un sonido que seguirá resonando. Vanessa se giró una vez más para mirar la fachada. El muro de piedra, flotando en la luz, parecía sonreír serenamente. Gracias, susurró, haciendo una pequeña inclinación. El viento sopló. En ese viento, había sin duda una cadena de consideración. Tan silenciosa que nadie podía oírla, pero que se extendía con seguridad por el mundo. El centro histórico de la Ciudad de México. Ya no